En esta mañana quiero brindarte una cordial bienvenida, donde el poder del Espíritu Santo de Dios esté sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos. Y antes de abundar en el tema, vamos a tener una breve oración pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a estudiar sus santas escrituras y poner cada texto que estudiemos ejemplo a nuestro diario vivir. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, Padre, sea tu poderoso nombre. En esta hora de mañana, Señor Jesús, venimos, Señor Jesús, delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Padre, dirección, Padre, del Espíritu Santo, Padre, ya que vamos a estudiar, Padre, tu santa escritura, Padre. Necesitamos sabiduría de lo alto, Padre, para poder profundizar, Señor, tu palabra, Padre, para poder ser un ejemplo en el mundo, Padre, Señor Jesús, en el cual vivimos, Padre. Ser la diferencia, Padre. Compartir cada mensaje, cada cita, cada texto, Padre, con aquella persona, Padre, que tanta falta le hace, Padre, porque hay necesidad tanto material, Padre, como espiritual, Padre. Primero, Padre, cuando tú estabas en este mundo, Padre, primero tú curabas, Señor, la enfermedad espiritual, Padre. Y luego, Señor Jesús, tú saciabas, Señor, la material, Padre. En esta hora, Padre, tu pueblo, Padre, ruega por el Espíritu Santo, Padre, porque te necesita, Padre, Señor Jesús. Porque en el mundo, Señor Jesús, en el cual vivimos, Señor Jesús, necesitamos depender de ti, Padre. Necesitamos, Señor Jesús, agarrarnos de tu manto de tu justicia, Padre, porque muy pronto, Padre, tú regresarás, Padre, en las nubes, Señor Jesús, de los cielos. Y tenemos, Padre, que mantenernos en conexión, Padre. Que nada, Padre, interrumpa, Señor Jesús, esa conexión, Padre. Y el que no tenía, Padre, esta conexión, Padre, que muy pronto, Señor Jesús, el Espíritu Santo lo toque y lo motive para que pueda tener ese encuentro personal contigo, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, querido hermano, el tema que quiero abundar en esta mañana está basado y titulado El espiritismo, una realidad muy cerca de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en Levíticos, capítulo 19, versículos 31. No os volváis a los espiritistas ni a los adivinos para contaminaros. Yo soy el Señor vuestro Dios. Una pregunta aquí, querido hermano. ¿Por qué Cristo Jesús nos hace esta seria advertencia? Vamos a ir a Santiago, capítulo 3, versículos 15. Y nos dice así: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Ahora, otra pregunta, querido hermano. ¿Cómo es la sabiduría que desciende de lo alto? Vamos a ir a Santiago, capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que viene de lo alto, primero es pura, después pacífica, modesta, benigna y llena misericordia
y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. En esta mañana también me gustaría compartir con ustedes una cita del espíritu de profecía que se encuentra en El deseado de toda la gente, la página 222.4, y nos dice así: en los días de Cristo, los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás. Aquí una pregunta, hermanos: ¿por qué los dirigentes no pudieron resistir los ataques de Satanás? Vamos a ir, querido hermano, a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 8, y nos dice así la palabra de Dios: siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había lanzado ante los israelitas y las costumbres que establecieron los reyes de Israel, querido hermano. Vamos ahora a ir a Salmos, capítulo 81, los versículos 11 y 12, que nos dicen así: pero mi pueblo no oyó, mi voz, Israel, no me quiso a mí. Versículo 12: por eso los dejé a la dureza de su corazón. Y seguimos citando el espíritu de profecía: estaban descuidando el único medio por el cual podrían haber resistido a los malos espíritus. Hoy, en la actualidad, querido hermano, ¿no sucede lo mismo? ¿Y qué podemos hacer para vencer? Vamos a ir a Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y nos dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y seguimos: fue por la palabra de Dios como Cristo venció el maligno. Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Una pregunta, querido hermano: ¿hoy se ignora la justicia de Dios en tiempos modernos? Vamos a ir a Romanos, capítulo 10, versículos 2 y 3. Vamos, porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y nos dice así: y ser hallado en él, no en mi propia justicia, que viene por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Por su interpretación le hacían expresar sentido que Dios no le había dado. Sus explicaciones místicas hacían confuso lo que él había hecho claro. Discutían insignificantes detalles técnicos
y negaban prácticamente las verdades más esenciales. Una pregunta, querido hermano. Hoy, en nuestro mundo, se le brinda una mala interpretación a la palabra de Dios y hace expresar sentidos que no le había dado. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto ha abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otros, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así se propalaba la incredulidad, la palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad. Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los mediums, espiritistas, pero se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el misticismo de la teosofía y otras religiones orientales. Una pregunta, hermano. ¿En nuestro mundo no está pasando lo mismo que en tiempos antiguos, que el pueblo de Dios está siendo extraviado? Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Y nos dice así: guarda lo que se te ha confiado, evitando las prófanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Vamos a ir a Efesios, capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Vamos a ir ahora a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2. Y nos dice así: hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo repentina destrucción. Muchos seguirán sus desilusiones y por ello el camino de la verdad será blasfemado. Así es, querido hermano, tenemos que buscar la presencia de Cristo Jesús. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que vivir una vida de oración, una vida de comunión, una vida íntima con Cristo Jesús, porque es la única manera de vencer en este mundo en el cual vivimos, siendo llenos del poder del Espíritu Santo y por la sangre de Cristo Jesús. Tenemos sanación, tenemos que hacer cosas que solamente puedan agradar a Dios y no angustiarlo. Es tiempo de que tu vida tome un giro, y ese giro comenzará cuando el Espíritu Santo de Dios quebrante tu corazón y tú, querido hermanos, que te encuentras lejos de Cristo Jesús, los dejes habitar en tu vida,
lo deje habitar en cada espacio de tu ser. En esta hora de la mañana me gustaría tener otra oración pidiéndole, querido hermano, el poder del Espíritu Santo para que pueda quebrantar esos corazones duros, esos corazones de piedra que el enemigo ha puesto en ellos, y que el Espíritu Santo los va a quebrantar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Padre, sea tu poderoso nombre. En esta hora, Padre, pedimos, Señor Jesús, el poder de tu Espíritu Santo, Padre, pidiéndote, Padre, que quebrante, Señor Jesús, cada corazón, Padre, endurecido, Padre, cada corazón, Padre, que se encuentra, Padre, lejos de tu presencia, Padre. Te pedimos, Padre, que tú estés al control de ellos, Padre, porque el enemigo, Padre, él sabe que le queda muy corto tiempo, Padre, y entonces, Padre, va a usar cada artimaña, Padre, y cada tentación, Padre, para desviar, Señor Jesús, a tu pueblo, Padre. Y necesitamos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Que tú, Padre, los cubras, Señor Jesús. Los bendigas, Padre, donde quiera que se encuentre, Padre. Y que el poder de tu Espíritu Santo también, Padre, pueda atraer, Señor Jesús, a todos, Padre, los que se han apartado, Padre, de tu evangelio, Padre, Señor Jesús. Que tú, Padre, los toque, Padre, Señor Jesús. El Espíritu Santo los motiva, Señor Jesús, a regresar, Padre, a tu grey, Padre, porque es el único, Padre, camino, Padre, Señor Jesús, seguro. Es el único camino, Padre, que nos lleva, Padre, hacia la vida eterna, Padre. Es el único camino, Padre, que tenemos, Padre, para mantenernos en comunión, Padre. Tenemos que volver, Señor Jesús, cada día, Padre, a ti y tener, Señor, esa íntima comunión, Padre, contigo. Todo esto, Padre, te lo pedimos, Padre, no porque haya mérito en nosotros, sino en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, y siempre sigue firme y hacia adelante.